Esta información es presentada por Bellavista Hogar, la mejor opción en muebles y electrodomésticos. Video muestra minutos previos al asesinato del futbolista paraguayo por la prefectura de la Argentina. El abogado penalista Rolando Aquino, en comunicación con nuestro medio, dio detalles de las pesquisas que viene realizando en busca de esclarecer la muerte de un joven futbolista de 22 años identificado como Rodrigo Fabián Caballero, quien presuntamente habría sido asesinado por efectivos de la Gendarmería Argentina en la localidad de Capitán Mesa, Itapúa. Soy el abogado de la familia Caballero Irala, quienes actúan en representación del finado hijo que falleció, el joven. Ajá. Ellos iban cruzando hacia la Argentina en un bote con una prima y el tripulante. Y cuando se estaban acercando a la costa argentina, del lado argentino, dos uniformados de la prefectura naval abrieron fuego hacia ellos directamente. Y este fue el hecho. Directamente realizado entre 4 a 6 disparos, de los cuales un proyectil atravesó el cuerpo de Rodrigo, del finado, otro refiló el brazo derecho a la altura del codo de su prima, y otro atravesó prácticamente el teléfono celular del finado, y otros proyectiles más se incrustaron en la lancha. Uno de los medios de prensa de la Argentina sí trató de instalar la confusión, diciendo que los uniformados realizaban disparos intimidatorios hacia el suelo, cosa que es imposible que la bala rebote otra vez por ellos. Ellos estaban todavía en el agua cuando recibieron esos disparos. Ahora, doctor, ¿en qué es lo que se tiene por ahora como evidencia o como indicio para sostener lo que usted está diciendo? Sí, bueno, vamos a empezar primeramente por referirnos a los testigos. En la embarcación, así como mencioné al principio, existían 2 personas más. Eran 3 los ocupantes, ¿verdad? Uno, el tripulante, que es el canoero, y después la prima, que iba sentada al lado izquierdo del bote, y el finado al lado derecho. Y esas 2 personas son testigos presenciales de todo lo acontecido, y ellos ya han declarado en la Fiscalía de Lira. Ya realizaron sus manifestaciones, ¿verdad? Y la versión que ellos dieron es la que yo te estoy transmitiendo ahora, ¿verdad? Ya. Eso es por un lado. Después tenemos las evidencias, que son la ropa que tenía puesta, la remera que tenía puesta el finado, y el teléfono celular que le aceptó la bala, y el bote. Eso es por un lado también. Por otro lado, estaría el informe de los agentes de la prefectura naval, de quienes admitieron haber realizado los disparos. A partir de ahí ya se cierra todo. Ahora falta solamente determinar que esos disparos fueron los causantes de la muerte de este joven. Estas son las pruebas primarias que hay, ¿verdad? Después estarían, tengo entendido de la prensa argentina, que realizaron también la prueba de nitrito y nitrato, que es de parafina a los uniformados, cuyo resultado desconozco, ¿verdad? Pero lógicamente debe arrojar positivo, ¿verdad? Porque ya ellos mismos reconocieron que realizaron los disparos. Cuando a las evidencias, hay 2 videos también. A eso quería llegar. Sí. No, ¿cuál va a ser el trabajo? Porque aquí se tiene que hacer un trabajo coordinado. Creo que es el fiscal Vergara, ¿verdad?, quien tiene la causa, el fiscal zonal de Lira, ¿verdad? Tiene que haber un trabajo coordinado, una investigación que tiene que llevar adelante el fiscal zonal de Lira, que corresponde a nuestro país, ¿verdad? Y la de la Argentina, ¿verdad? ¿Cómo se va a dar ese trabajo, doctor? Sí, bueno, antes que nada quiero hacer una pequeña introducción al respecto. Personalmente considero de que podría ser declarado también competente tanto el fiscal como declarado, ¿verdad? Tanto el fiscal como un juez paraguayo para intervenir, o el fiscal en su caso para investigar y el juez para actuar como tal, ¿verdad? Conforme a nuestro Código Procesal Penal, que dice de que cuando se produce el efecto, cuando en nuestro país, de un hecho punible cometido en el extranjero, será competente un juez paraguayo, dice, ¿verdad? Pero sabemos bien como que es un informado de la República Argentina, sería muy difícil que ellos se desprendan del expediente. Eso es por un
lado, ¿verdad? Ya, No ya. obstante, como representante de la familia, mi función consiste en avanzar, insistir, impulsar la investigación hasta lo máximo aquí en nuestro país, para que a través de las cancillerías se haga justicia. Y lo último que me estabas preguntando, que cómo van a trabajar de forma coordinada, para eso existe un convenio firmado entre los países integrantes del Mercosur que se llama, que es una de cooperación, que es un convenio de cooperación mutuo en materia penal. ¿Qué significa eso? Pedido de informes, todo eso es, ese convenio autoriza a tanto a los jueces paraguayos y argentinos a intercambiar informaciones directamente, sin siquiera recurrir a los enlaces de las autoridades centrales que están en Asunción, que es a través de la Cancillería, ¿verdad? Inclusive ese convenio establece la forma de evitar esa burocracia. Y esa sería la otra vía, la vía de cooperación. Y el tema del consulado. El consulado también tiene que tener un rol importante en esto, porque está en juego una familia paraguaya y obviamente un paraguayo perdió la vida en ese evento, ¿verdad? En este caso en particular, sí, antes que nada, en relación a lo que es la soberanía, sabemos que siempre se encuentra manoseada o ultrajada nuestra soberanía paraguaya de parte de los países, las autoridades vecinas, ¿verdad? Pero en este caso en particular, Sotelo, te quiero nomás hacer la aclaración de que justamente el informe al cual yo accedí parcialmente dice de que ellos no tenían medio de transporte fluvial, vamos a decirlo. O sea, ellos estaban a pie. ¿Por qué? Porque uno de los tripulantes vino y les dejó en la costa y se retiró nuevamente del lugar. Solamente por eso no les persiguió y no hizo eso que estás diciendo. Si no, iban a venir hasta la costa paraguaya. Sí. Entonces, yo creo que ese fue uno de los motivos que les impulsó a ellos, aparte la inexperiencia, porque son, según escuché, son uniformados jovencitos recién recibidos, han realizado el disparo, no tenían ninguna preparación. Novatos. Sí, y según la legislación argentina, conforme me asesoré con los colegas que estoy viendo también que me ayuden allá, que cooperen conmigo, el disparo debe ser 2 tiros al aire primeramente, en calidad de disparos intimidatorios, ¿verdad? Y eso ellos jamás hicieron eso. Ellos la explicación que dieron, así como que te dije, que dispararon al suelo. Eso significa, la mentira porque tiene patas cortas, eso significa que ellos mismos aceptan que estaban a pie y en la orilla. No así como que hubo un forcejeo, trataron de confundir a la opinión pública diciendo de que el finado forcejeó con ellos y por eso le disparó, ¿verdad? Ya. Nada que ver. Bueno, ahora, ¿de qué calibre de proyectil estamos hablando, doctor? Bueno, ese es otro inconveniente que tenemos, porque la bala atravesó el cuerpo del finado, no quedó. Al menos falta examinar detenidamente la lancha o la canoa, porque en su momento todavía no ha sido puesto tampoco a disposición de la justicia. Todo es tan difícil porque ocurrió en un lugar muy, no te diría lejano, pero muy aislado de todo el movimiento, y el canoero no en aquella ocasión no entregó su canoa, ¿verdad? Pero según versión, según informe o manifestación de los testigos, como te dije, presenciales, eran 9 milímetros, pistola era lo utilizado por los intervinientes, armas cortas eran menos. Ya, ¿de qué distancia, doctor, se presume que se realizaron los disparos? Bueno, eso habría que corroborar in situ, pero según Celina Escobar, que es la prima sobreviviente, era la instancia en que ella y sus acompañantes se encontraban de la posición de los agentes intervinientes de la naval argentina, era entre 50 a 60 metros aproximadamente, porque ellos se estaban acercando a la orilla, pero ellos nunca llegaron a descender de esa embarcación. Y obviamente por instinto de supervivencia, el conductor, vamos a decirlo, el tripulante, lo primero que hizo fue girar y venir, pero ya no era para correr, sino era para auxiliarle al finado, porque las balas, los disparos, dice que se hicieron de una vez rápido y ahí pararon. Y al instante ya Rodrigo cayó de medio de costado, cayó en el piso de la embarcación y empezó ya a sangrar, ¿verdad? Entonces ellos lo único que hicieron, y la prima se tiró para salvarse, pero ya los disparos ya se habían realizado, ¿verdad? Obvio, por eso la agarró en el brazo a ella, ¿verdad? ¿Cuántos disparos aproximadamente, doctor? Y según la versión de ellos, entre 4 a 6 disparos fueron realizados.
Qué terrible. Yo considero que eso es lógico, como te dije, porque hay rastros de impacto en el celular, en el brazo de la chica, en el cuerpo obviamente del finado, y tengo entendido que hay como 2 por ahí también en la canoa, porque como te dije, el señor todavía no no entregó como evidencia, por eso él manifiesta que es su herramienta de trabajo, ¿verdad? Y por eso, porque una bala no va a poder cometer todos esos daños, ¿verdad? Es llamativo que la fiscalía ya no haya incautado la embarcación, doctor. Y sí, el problema es que ese señor se presentó en la fiscalía. Él también cooperó, ¿verdad? Entonces, no quiero faltar a la verdad, no sé cuál habrá sido la conversación con los agentes fiscales o los intervinientes de parte de él, ¿verdad? Seguramente prometió entregar, desconozco esa parte. No, pero realmente ya debería de estar incautada la canoa y a disposición de las autoridades. No, toda esa evidencia, si el expediente queda en la Argentina, eso tienen que ser remitidos todos allá. Totalmente, no. A través de las autoridades nacionales, conforme a ese convenio de cooperación internacional. Estamos hablando de una evidencia, de unas de las evidencias claves, doctor, la canoa, porque clave. quedó con rastros de disparo de arma de fuego. Sí, clave, súper clave. Ya. Porque yo considero que ellos van a querer defenderse por ese lado, que las balas no venían de su arma, no sé qué van a decir, pero es muy difícil que hacen de esa responsabilidad penal, porque no había otra gente en la orilla del río, eran solamente ellos, me refiero a los de la Marina Argentina. Ahora, doctor, ¿en qué ayuda que, corregime si estoy equivocado, pero creo que la víctima tenía nacionalidad argentina, ¿verdad? ¿En qué ayudaría eso? Y eso ayudaría muchísimo en que las autoridades de la República Argentina se interesen un poco más en el caso, porque vamos a ser sinceros, ¿verdad? Con esta actuación se demuestra un desprecio hacia el ser humano en primer lugar y hacia nuestra nacionalidad, porque yo no encuentro otra explicación para que unos uniformados abran fuego así discrecionalmente, de manera, por el puro placer, hasta diría de matar, porque no le encuentro otra explicación. Ni a un animal se le hace esto, ¿verdad? Ya. Y considero que ayudaría un poco esa parte, ¿verdad? Ya. El cruce clandestino sobre el río Paraná, y eso se da normalmente, ¿verdad? Pero eso no justifica lo ocurrido, doctor. A eso también quería llegar. Claro. Hay que ser realista y reconocer ese aspecto, ¿verdad? Pero en todo caso, eso constituiría apenas una infracción administrativa o, no sé, actuaciones o castigos de esa naturaleza, ¿verdad? Pero quitarle la vida a alguien porque cruzó un río en forma o en los lugares donde no están permitidos, aparte de que, mira, ese tema es muy profundo, Sotelo, porque es un derecho natural, el río, no sé, es una ley nomás que impuso el ser humano, ¿verdad? No sé, no, es imaginario el límite que te ponen, ¿verdad? Entonces, si uno analiza profundamente, hasta te diría de que no está prohibido pasar por la circulación debe ser libre dentro de... son leyes administrativas por cuestiones de orden nomás. Totalmente. O sea, no se justifica en absoluto de ningún, pues quizás una multa, no sé, ¿verdad? Pero agarrar y actuar así de forma renegada contra personas que pasan por ahí, agrava la situación de ellos. Ya. De los que dispararon contra los que cometieron este hecho, y no de las víctimas. Doctor, ¿contra quién iría la denuncia? ¿Contra estos uniformados de la Argentina, la Armada Argentina, contra la Armada Argentina o contra el Estado argentino? Bueno, buena pregunta. Te voy a aclarar. Nosotros, en primer lugar, en el ámbito penal se le persigue a la persona humana. Sí. Solamente se castiga la acción humana. Entonces, es decir, que nosotros ya formulamos denuncia aquí en Paraguay contra esas 2 personas que actuaron, pero sin mencionar el nombre, porque, como te dije al principio, estaba esperando la información oficial de eso, ¿verdad? De los datos de los mismos. También, justamente, en el ámbito civil, sí, contra esas personas, más contra la institución de la Prefectura Naval por daño y perjuicio, ¿verdad? Y en tercer lugar, justamente ya había explicado al principio, existe un pacto
que se llama San José de Costa Rica, que es de derechos humanos, que suscribieron todos los países casi de América, ¿verdad? Entonces ahí justamente existe el mecanismo para ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos por indemnización ya contra el Estado que no actuó correctamente. Pero eso sería ya a posteriori cuando, por ejemplo, si la República Argentina se hace cargo de la investigación y ellos no esclarecen, entonces los familiares de la víctima pueden ir a través de la Comisión Interamericana, que es como una oficina de denuncia, ¿verdad? Hacer una denuncia ahí y que ellos hagan la acusación ante la Argentina, ¿verdad? Ante la Corte Interamericana, y eso significa una multa, la imposición de una pena pecuniaria en dólares o lo que sea, por no haber esclarecido el caso, ¿verdad? Eso es como se dice, si queda en el oparegui. Totalmente. Eso sería ya contra el Estado argentino. Ahora, si Paraguay se hace cargo de la investigación, esa gente puede hacer alguna contra el Estado paraguayo.